Hoy tenemos un programa distinto, afortunadamente contamos con la presencia de una persona que ha escrito un libro, y hay mucha gente que escribe libros, algunos los comentamos, pocos, pero algunos comentamos aquí, normalmente no está el autor, pero hoy podremos hablar con la autora. Hoy vamos a comentar un relato que debemos a la pluma de Ibiza Melián. A Ibiza Melián la conocerán ustedes por sus actividades turísticas y políticas, pero esta vez la van a conocer por sus actividades literarias. Se llama Historias de un pueblo y ahí nos relata la historia de un pueblo. A ustedes les va a sonar. No digo yo que sea el mismo pueblo, pero desde luego les va a sonar el pueblo y estoy convencido que les va a interesar. Bien, pues eso es lo que le vamos a ofrecer en este programa de hoy. Así que, con su permiso, nos vamos a ir a publicidad y volvemos en momentos. A la vuelta presentaremos a Ibiza Melián y con ella charlaremos de su libro, Historias de un pueblo. Hasta ahora mismo, muchas gracias. Bien, pues de vuelta a la publicidad, como les anticipaba, vamos a comentar con Ibiza Melián, a la que tengo el gusto de saludar. Buenos días, Ibiza, bienvenida. Y buenos días a todos. Le he dado muchas veces la bienvenida a Ibiza, pero no en un programa de libros. Bien, pues vamos a comentar una obra literaria que se llama Historias de un pueblo, como les anticipaba. Pero bueno, vamos a conocer un poco más a Ibiza Melián, es muy conocida. Ibiza nació en Lanzarote, por cierto. En Arrecife, tengo mezcla. Mi familia materna es de Lanzarote y mi familia paterna es de Fuerteventura. Y la verdad es que por casualidades de la vida a mi madre le sentaron bastante mal los embarazos y como su familia estaba allí, pues los pasó allí y nací en Arrecife, en lo que era en el centro de Arrecife. De todas formas, yo creo que la unión a las dos islas siempre ha sido mucha. Pasaba normalmente parte del año aquí, casi todos los veranos y fines de semana, con mis abuelos en Lanzarote. Bien. Eso es una fortuna. Sí, claro. Si todo lo que sea compartir espacios, cuanto más espacios conoce uno, más se le abre la mente. Hay algunos que parece que no han salido del pasillo de su casa, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, usted profesionalmente, o tú profesionalmente dedicaste en primer lugar al turismo, ¿no? Sí, yo tengo que decir que empecé estudiando Derecho, no me gustó, y pasé después a la rama del turismo como directora de agencia de viajes. Estuve 10 años y un día, porque me gustaba y me sigue gustando, yo creo que una de las profesiones más bonitas es el turismo, porque se trata de dar felicidad a la gente, ¿no? De que la gente lo pase bien, de ver la parte risueña de la vida. Yo creo que eso siempre me encantó, y el estar en contacto con el público y con los clientes. Y en esa parte nos dimos cuenta una vez que muchas veces, aunque las empresas nos esforzábamos muchísimo y queríamos llegar, después llegaba la administración pública a través de su intervención y mucho esfuerzo que hacía la empresa privada, pues lamentablemente se veía deslucido por la intervención de la administración. Entonces, en un momento determinado, me propusieron si quería presentarme a un partido político. Más que un partido, lo que me propusieron es si quería presentarme y ser concejala de turismo. Entonces dijimos, oye, ¿y por qué no? De esa vertiente o esa experiencia que durante 10 años hemos acaparado no solo en agencias emisoras, sino también receptoras, pues poderla aplicar a la administración pública. Y digamos que la intervención en política no nació desde un punto de vista ideológico, sino de poder aportar ese granito de arena. Porque hay que decir que Ibiza Melián tiene una formación profesional importante. La tengo apuntada aquí porque yo ya ejercicios de memoria los justos. Estudió como técnico superior de agencia de viajes, asistió en la sede central de Sabio Amadeus a la capacitación suficiente para el uso del sistema Amadeus. Se perfeccionó en lengua inglesa y alemana, estuvo en Prien, una localidad de la zona de Baviera, ha hecho el máster en Economía y Gestión de Inmuebles, asesor de propiedad inmobiliaria, máster en Comunicación y Política Empresarial, y además ha asistido a un chorro de cursos de formación profesional, servicios avanzados de telecomunicaciones para pymes, contabilidad fiscal, gestión de costes, cómo leer e interpretar las cuentas de una empresa, dirección de reuniones, excelencia profesional, liderazgo y habilidades directivas, etcétera, etcétera. Pero aquí le faltaba un curso, cómo soportar a un alcalde insoportable que no lo hizo, se nota.
Bueno, el último máster que he hecho, que acabo de terminar, es en comunicación política, que trata precisamente cómo intentar transmitir las ideas y que los demás te comprendan para evitar después rifirrafe. Sí, más vale prevenir que curar, pero nunca es tarde si la dicha es buena. O sea que, bueno, bienvenido sea. De todas formas, tengo que decir que después de tanto tiempo y de estar en la administración pública, aunque me sigue encantando el turismo, yo creo que es una de las profesiones más apasionantes y que además que en Canarias se viven tan intensamente, he retomado los estudios de Derecho porque ciertamente si quieres estar en la administración pública y quieres solventar y quieres solucionar los problemas del ciudadano, primero tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Y desde luego que los conocimientos jurídicos son muy importantes. Y lo está haciendo online, ¿no? Y lo estoy haciendo online. Con mis paisanos. Exactamente, y además creo que desde aquí felicito a la universidad porque es una de las mejores universidades. Además, la conocí por medio de otra persona que me la recomendó y me estaba diciendo que estaba haciendo marketing. Dice, mira, y me ha ido muy bien y además tienen un método bastante bueno y la verdad que de maravilla, tienen un método, se supone que es el método, se han adaptado al método estadounidense, el método europeo, que es más de razonamiento y más práctico que realmente teórico. Entonces se supone que cada vez que tú vas estudiando puedes resolver un caso práctico. Desde el punto de vista de personas mayores o que ya estamos trabajando, ves el avance porque inmediatamente desde que tienes una situación personal, en cualquier, sabes cómo resolverla desde el punto de vista... Dirigido a lo práctico. Exactamente. Además creo que forman grupos de alumnos con los cuales se resuelven en Exactamente, conjunto. y tratan mucho desde el punto de vista de la jurisprudencia, de cómo resolver casos prácticos. Por ejemplo, en derecho civil, cuando se termina de concluir ya tienes una visión completamente, y si un ciudadano te viene a preguntarte sobre un problema que tiene de una servidumbre o desde la administración pública, ¿no? de cómo el derecho administrativo incide en toda la administración, yo creo que tienes un conocimiento bastante denso. Y vuelvo a reiterar mis felicitaciones, porque desde luego que... Si no me equivoco, porque no me lo ha dicho ella, que conste, se trata de en castellano Universidad Abierta de Cataluña, sí. ¿No? La UOC, Universitat Oberta de Cataluña, en catalán, que se llama así, UOC, lo digo por si alguien se siente interesado, sí. Entre ustedes en internet que lo van a encontrar. No me llevo comisión, que quede claro, pero creo que sí, que es un buen sistema para gente, sobre todo, que ya a cierta edad, bueno, no es el caso de Ibiza, que está en una edad perfecta, pero bueno, que ya ha dejado el tiempo, aunque el tiempo del estudio te acompaña hasta la tumba, pero el tiempo que la sociedad entiende que es del estudio hasta los 20, 21 años, pues pasado ese tiempo, este tipo de enseñanza online, sí. y los títulos son oficiales, que quede claro. Sí, y además los tienen todos adoptados ahora mismo a los grados, pueden hacerse máster, posgrados, los doctorados y demás, pero yo creo que lo más práctico, más que la titulación que vayas a sacar en sí, ¿no? Una es ejercitar los conocimientos, la mente y el sentido práctico que tiene cualquier carrera que vayan a estudiar. Para cualquier profesional, además se ven los números que tienen toda la gente que está estudiando, desde luego que cualquier profesional es un interés el asociarse. Hay un sistema, y si me dejas comentarlo, yo creo que lo que son las nuevas tecnologías, que son una revolución y que sí realmente, igual que fue la Revolución Francesa, las revoluciones liberales en su momento, las nuevas tecnologías socializan y democratizan toda la información. Hay una universidad que intenta emular a la UOC, que es en África, creo que se llama ABU, de tal forma que pueda llegar la formación a cualquier punto de la región africana. Y recordemos que hace 2-3 años se instaló en Tenerife el NAP, que iba a dar cobertura informática a lo que es al resto de África. Gracias a las nuevas tecnologías, lo que se puede intentar es que realmente aquello que se decía, que todos somos iguales, pues cualquier persona, por independientemente del sitio que sea, ¿no? lo puede hacer. Bien, pues tras su inicio en la política, que no vamos aquí, pues esto escapa al contenido de este programa. Bueno, pues ahora sí que en política pues es concejala. Ha sido concejala hasta el 22 de mayo. Hasta el 22 de mayo, al menos, hasta el 22 de mayo es concejala. No le vamos a preguntar, No, tampoco le vamos a preguntar. Pero lo que sí le quiero preguntar es, tiene una serie de publicaciones, la relación de Sorolla con los liberales de su época, una incipiente aproximación al liberalismo, mi personal visión sobre la industria turística y Historias de un pueblo, que es la que nos ocupa hoy, que ella misma define novela política de corte liberal que nace con el objetivo de dar respuesta a una pregunta: ¿por qué nuestra situación democrática vigente se ha desvirtuado de forma considerable? Yo creo que cualquiera de estos libros nació un poco por curiosidad, ¿no? Por satisfacer una faceta personal, es decir,
Se trataba de buscar conocimientos propios y además a través de la red, porque todo ha sido recopilación de artículos. En el caso de Historias de un Pueblo ha sido un capítulo que se han ido publicando reiteradamente a lo largo de un año en el blog. He aprendido muchísimo, pero sobre todo de las aportaciones de las personas. Ha habido infinidad de personas que se han acercado, que me han facilitado información, que nos han dicho, oye, pues mira, nosotros tenemos otra visión de esto, y digo, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Concretamente, la relación de Sorolla con los liberales de su época incluso partió del trabajo de un grupo. Hay un creativo y un amigo en Madrid que es un gran pintor, que se llama Edu, y él tenía la visión de crear, un proyecto que se llama Ver, Oír y Leer. Cuando accedes a internet, no solo ver la página estática, y como comentábamos al principio del programa Fuera de Antena, muchas veces cuando es demasiado largo los textos, se da la posibilidad incluso de imprimirlos para mejorar. Bueno, pues él decía, y él tenía una visión de que es bastante aburrido solo leer, ¿no? Entonces que se debería ver también a través de imágenes y escuchar incluso música. Entonces se trató de insertar en cada uno de los artículos no solo la música, sino también imágenes y también la escritura, y fue una experiencia la verdad que muy enriquecedora. Entonces, aprovechando la exposición de Sorolla en el Museo del Prado, que ha sido realmente magnífica, pues aprovechando eso quisimos introducirnos en toda la vida de Sorolla desde distintas perspectivas, y yo me encargué de la parte de la política. Entonces descubrimos a un artista, a Sorolla, que muchas veces se le criticó desde Unamuno, desde los grandes liberales, los grandes pensadores del momento, en que era una persona que no se preocupaba. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que investigando sobre Sorolla era completamente lo contrario. Había sido una persona muy introducida, que se había preocupado, y además que en sus grandes obras, como fue Las Visiones de España, intentaba reflejar realmente la visión institucionista de Francisco Giner de los Ríos, la Intraespaña. Bueno, tal fue la grata experiencia de esto, que una vez se acercó al blog y dejó un comentario. Era la directora, creo que fue la comisaria de una de las exposiciones que se hizo en el Museo de Sorolla en Madrid, y además nos felicitó porque decía, sobre todo un artículo, un capítulo que sea Francisco Giner de los Ríos, Castilla y Sorolla, que esa es la visión realmente que se pretendió dar de Sorolla, que era la que ellos querían transmitir, ¿no? Pero en aquellos tiempos como en este, el problema de España, porque vamos, bueno, claro, Unamuno no podía, tenía que ir usted sabe que tenía que ir a volver a afeitarse, porque si se afeitaba él y se veía en el espejo, discutía con él mismo, ¿no? Pero sí, don Miguel era un genio, pero hacía muy mal carácter. Entonces, la política de esta gente, que eran verdaderos iconos culturales, porque claro, don Miguel Unamuno era un pensador, pero además era literato, etc. El otro tenía sus ideas políticas, pero era pintor. Todo eso estaba siempre enmarañado por las cuestiones de relación personal, que eso es así, porque precisamente en la obra en Historias de un Pueblo lo que se sostiene a lo largo de toda la obra, de forma explícita, en algunas ocasiones de forma implícita, es la teoría del reconocimiento de la existencia de las dos Españas, esa que consagra Machado en una poesía que dice: españolito que vienes al mundo, te libre Dios, una de las dos Españas de la del corazón. Y se propugna por aquella tercera España que Salvador de Madariaga, otro pensador, propugnaba, ¿no? Reconocía que efectivamente que España, por aquello de que somos una nación cainita, yo creo que todos somos, en España todos debemos provenir, a pesar de que han pasado por aquí 1000 pueblos, todos debemos provenir directamente de Caín. Hay dos Españas, y hay que ser capaz de pasar por encima de ese concepto y llegar a esa tercera España de la comprensión de las ideas, ¿no? Mira, nació también desde un punto de vista de Historias de un Pueblo, de partir de la relación de Sorolla, yo creo que quedó eclipsada por esa época y por ese pensamiento, ¿no? Y también hay otra obra que es posterior, que se llama Una incipiente aproximación al liberalismo, de cómo se ha practicado una filosofía liberal a lo largo de diferentes países internacionales y de su figura. Entonces, una curiosidad mía fue el pensar, bueno, ¿y qué ha pasado en España? ¿Qué pasó en España durante todo ese tiempo? Realmente hubo una ideología, esa la que decimos, ¿no?, de que se quería abrir España, que fuera el progreso, que fuera la integración, y el relato trata, desde un punto de vista literario, nos va llevando desde la primera Constitución, desde la 1812 a la de hasta el final. De todas formas, sí quiero decir que una de las curiosidades fue de decir, bueno, si en Estados Unidos, en Inglaterra, vemos como hay crisis políticas, sociales, y automáticamente sale en Alemania, ¿por qué en España seguimos ensimismados y cada vez
o es la percepción personal. En vez de avanzar, entendemos que vamos retrocediendo. Yo creo que de lo que se vivió hace 8 o 6 años, ahora como que se ha ido todavía enmarañando más la situación y que ha habido un retroceso. Y de lo que se trataba no era de dar una visión pesimista, sino de dar un punto optimista, ¿no? Pues yo lo veo de forma pesimista, porque yo lo que veo es que la historia española repite ciclos, sí. pero repite ciclos, todos son ciclos que suceden una serie de cosas y una serie de ideas y se frustra ese proyecto y ahí queda y luego se vuelve a repetir otra vez y se vuelve a repetir la misma frustración, es decir, nos encallamos siempre lo mismo. Me da igual si hablamos de la Constitución liberal de la Pepa, a la Restauración, todo al final ha terminado en frustración y nunca llegamos, no somos capaces, porque inmediatamente de que alguien se pone a pensar y habla de que hay que, Ortega era que decía, reconstruyan el Estado, que se han cargado ustedes el Estado, no existe el Estado, no hay manera, por eso digo que somos hijos de Caín. Yo algún día, mire, hijos de Caín, voy a titular un artículo. Tengo que decir, porque no lo he dicho, y es importante, que Ibiza Melián tiene una importantísima. Esto no es peloteo de pueblo chico, que hay un niño que ha hecho una cosa y que es importante y tal, pero tiene una importantísima labor, tiene un blog y tiene una importantísima labor llevada a cabo ahí, que ya quisieran muchos de los que aquí se las dan aquí hay pocos que se las den porque aquí lo del trabajo intelectual y tal está mal visto. Aquí, como los que mandan no son intelectuales, hay un problema, ¿no? Yo me voy a permitir la libertad de explicarlo. Yo tengo una teoría. Cuando los que mandan no son capaces de hacer trabajo intelectual, ellos piensan que el trabajo intelectual es una porquería, porque ellos que están tocados por la varita mágica, que lo saben todo, si no son capaces de hacerlo es porque no tiene importancia. Bien. Pues ya digo, asómense ustedes al blog, que por cierto, de usted la dirección. Sí, ibizamelian.com, comenzamos con un blog que se llamaba elliberalismo.com y después todo lo que se ha publicado en diferentes blogs de turismo, en el liberalismo.com, incluso en otros medios de comunicación, está recopilado en ibizamelian.com, donde además pueden acceder a una pestaña que se llama Mis Obras, donde pueden descargar gratuitamente las obras, o si lo prefieren, por ejemplo, Historias de un pueblo en formato libro tiene 448 páginas, y entiendo que para leerla digitalmente pues puede ser un poco farragoso, pueden comprar directamente el libro a través de la plataforma Bugo. Cualquier libro impreso lo podrán comprar y se lo llevarán a su casa. Pues ustedes, como son gente moderna, preparada y que viven en la red y tal, ¿no? Eso era como los trapezistas en los circos, pero traducido a internet, pues asómense a ibizamelian.com y se verán una sorpresa. También pasa una cosa, ¿no? Aquí hay gente que no te lee en función de quién eres. Quiere decir, tú escribes un artículo interesante, pero la gente no lo lee, pues dice, ¡bah! ¿Quién lo hace? Pepito, bien. Y yo animo a leer a todo el mundo, porque de eso se trata, si no, un poco vamos a adelantar. Bueno, pues decía, Ibiza Melián ha hecho una obra, un relato. Ustedes se han dado cuenta que he dicho muchas veces relato, obra, pero no he dicho novela. Es una novela, tiene un formato de novela, pero lo que ha hecho la autora muy hábilmente es sobre una estructura donde hay efectivamente unos protagonistas y una narración, los ha utilizado para que a través de vueltas hacia atrás, hablando de antepasados o de estudios o de alguien que nombra a alguien, entonces, y desde luego lo que sí está claro es que es un auténtico manual sobre la política liberal. Dirán, vaya rollo, no es un rollo, ¿no? Está muy bien hecho. Quiero decir, ustedes van a conocer la historia, ahora lo explicaremos más ampliamente en la segunda parte de este programa, van a conocer la historia de un pueblo. La portada, que no sé si la ha puesto lo dice todo, ¿no? Saturno comiéndose a sus hijos, que es una traslación, hay un abogado, Wagner se llama el abogado, que dice que lo tiene en su despacho una copia y dice, es la administración comiéndose a los administrados. A sus hijos. Y salió en una película que han hecho recientemente sobre la crisis, precisamente de la crisis financiera que ha habido, hacían alusión a este cuadro. Bien. Igualmente. Bueno, pues ya el cuadro no es muy optimista, ¿no? Y entonces, ahora explicaremos un poco cuál es el argumento que sirve como hilo conductor
que nos va a llevar a través de todas las Españas liberales que han existido, todos los proyectos, toda la gente. Nosotros en vez de ser hijos de Caín debíamos ser hijos de Kraus, pero somos hijos de Caín. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, los krausistas eran los progresistas. O sea, esos que se dicen somos progresistas no tienen ni idea de lo que hablan, porque los progresistas son otra cosa. Pero bueno, de verdad, le va a resultar muy interesante. Ahora, con su permiso, nos vamos a ir a publicidad y volvemos en unos momentos. Hasta la misma. Muchas gracias. Bien, de vuelta de la publicidad, pues vamos ya directamente al libro. El libro, hay dos poesías, bueno, hay muchas más poesías, pero hay dos que me llaman la atención. Las dos son de Machado. Una ya la hemos dicho, la de las dos Españas, que saben ustedes. Y luego hay una que dice: está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Bien, una puerta abierta a la esperanza. Dirá uno, pues tal como le fue Machado, una puerta abierta a la esperanza, porque si perdemos la esperanza. Bien, Ibiza nos sitúa en un pueblo que se llama Matahambres, en una zona llana, en Castilla-La Mancha. Recuerda un poco las llanuras de Antigua, ¿no? Y todas esas cosas. Pero, y allí hay una familia. Pedro Gutiérrez es un pastor, sí. Su padre es un hombre que está impedido, pero bueno, se vale, pero en una silla de ruedas, y tienen problemas porque viven en un pueblo donde existe una organización y hay un alcalde que está al servicio de otro alcalde, exalcalde, que fue condenado por prevaricación, y que manejan el entorno social, pues prácticamente con unos sistemas que recuerdan muchísimo más a Scarface, a Al Capone o a Lucky Luciano que a políticos en el ejercicio. Pero bueno, eso es así: la coacción, la amenaza, el miedo, a este no le compres, el que le compra a este está liquidado, nos veremos en la oficina de urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ya digo que recuerda. Yo no digo que haya usted buscado un paralelismo con alguna zona cercana a la Fuerteventura, pero está muy claro una cosa: yo no le voy a hacer esa pregunta que hace todo el mundo. ¿Esta novela es autobiográfica? Porque sé una cosa, que las novelas son biográficas, no autobiográficas. Es decir, que nadie escribe de lo que no conoce. Y yo creo que usted conoce un ambiente parecido, o sea por lecturas, por referencias o por experiencia. Mira, voy a decir que no se trató de reflejar la historia de un sitio concreto. Determinado. Yo creo que es un problema, que ese es realmente la gran cuestión en España. Si al final decimos, sucede tal cosa porque es culpa de fulanito, de ciclanito o del lugar X. No, oiga, es que cuando sucede en tantos lados o cuando hay tantos rumores, es que es precisamente el sistema el que no funciona. Y deberíamos no centrarnos en un caso concreto o decir, no, sucedió allí y ya está, sino realmente porque el sistema. Además, tengo la experiencia de cuando lo estaba escribiendo, se acercó un concejal de un pueblo de la península, que además me mandó una serie de información de lo que le estaba pasando en ese pueblo, y realmente es para ponérsele a uno los pelos de escarpia. Tengo que decir que todavía su asunto, su problema está pendiente de resolución judicial, y por eso es preferible no hablar sobre él, sino tratar de que esta historia igual se identificado un señor de un pueblo de la península X que un señor de otro sitio que de tal. Entonces se trataba de un problema. Cabe decir que en ese pueblo se ha pretendido reflejar muchos de los males que sufren las administraciones, sobre todo las locales, las más próximas al ciudadano, y que casualmente, pues, algún caso del que se cuenta puede recordar alguno que haya ocurrido aquí, en Las Palmas o en Tegucigalpa. Pero si alguien se siente aludido, tendrá que salir y decir, mira, yo me siento aludido por esto, ¿no? Que salga, que lo diga. Bien. Pero no se trataba. Se tratan de temas, pues, tan actuales como el transfugismo, ¿no? Ibiza va metiendo los temas, la corrupción, el transfugismo, las corruptelas, etcétera. Organiza una familia, digo, el protagonista es el pastor, pero tiene un tío que fue el que estudió de la familia, que fue abogado del Estado, que está retirado, tiene una hija que se llama Libertad. Libertad está casada con un chico muy buena gente que es economista, que monta
una asesoría y que le va muy bien hasta que Libertad, que es concejala, se opone a una acción del alcalde e inmediatamente cae sobre ella sobre la asesoría, la opresión del alcalde, y los clientes empiezan a desfilar porque son presionados por el poder. Bien, y se habla de una serie de temas francamente interesantes. Ya digo, se trata del transfugismo, pero habla de un asunto que este además es uno de los asuntos que le interesan más a Ibiza. Habla del asunto del sistema que se ha implantado en los Estados Unidos, del city manager, ¿no? Sí. Del cambio que se ha producido de poner gerentes profesionales en vez de concejales, que ha permitido a las administraciones locales estadounidenses disminuir infinitamente el número de corruptos y aumentar en la eficacia. Sí, de todas formas, se trataba de dar un poco de soluciones, como decimos, no de buscar un sitio concreto, sino de hablar una problemática. Y parte de una frase que había en la restauración. Yo creo que el libro equipara lo que decíamos antes, que la historia de España es siempre recurrente, siempre volvemos hacia atrás, y además uno de nuestros problemas es muchas veces quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Yo creo que hay que conocer nuestro pasado y sacar soluciones. No se trata aquí de buscar culpables ni de rasgarnos las vestiduras, sino decir, oye, ¿en qué hemos equivocado y cómo podemos mejorar? Y esa frase de la restauración era: para los enemigos la ley, para los amigos el favor. La primera vez que la oí me pareció, la verdad, que bastante... Vamos a ver, yo hablo de rumores, no digo que sea cierto ni muchísimo menos. Hay veces que hay rumores en el que se dice, no, yo soy amigo del alcalde, del concejal X, y tengo un expediente ahí paralizado de no sé cuánto, y voy a hablar para que me lo tramite. Oiga, que son rumores, digo. Eso no se puede hacer porque la ley de procedimiento administrativo dice que en ningún caso se puede poner por encima un expediente sobre otro, y que en un determinado momento, si se hiciese, debería quedar suficientemente justificado, con lo cual estaríamos yendo contra las normas. Es más, en la empresa privada lo que se suele hacer, eso se llaman cuellos de botella, en el que si en ese momento o hay un departamento que no funciona, se tiene que analizar por qué el trabajo queda ahí estancado y mejorar los procesos para que siga funcionando, ¿no? Pues son frases que presuntamente o que existen rumores. Entonces, ¿qué se debería hacer para que eso no existiese? Entonces nos vamos dando cuenta cómo se han hecho en otros países y cómo lo han solventado. Además, en Estados Unidos fue una lucha que hizo una persona privada que decía que tenía que cambiar toda situación, hizo una movilización hasta que al final consiguió esta instauración. Entonces, ¿qué se ha visto? Que se da demasiado poder a las personas, y eso hablan los liberales. Decía Loracto que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Con lo cual, cuanto menos poder, y esa era la filosofía liberal, ¿no? Y en eso se basaba nuestra sociedad occidental, nuestra democracia. En cuanto más diluidos queden los poderes y entre más contrapoderes haya, el legislativo contra el ejecutivo y el legislativo están controlados por el judicial. Entonces, cuanto más exista ese equilibrio, menos podrán darse situaciones anómalas. Y de eso es lo que habla el ayuntamiento, decir, oye, lo que no puede ser es que un ejecutivo controla al legislativo. Se supone que el legislativo, en este caso en un ayuntamiento, sería el pleno. Pero es que resulta que si el Ejecutivo tiene mayoría, lo que diga el Pleno, mira, mejor nos ahorramos los sueldos, que no vayan ahí y se los mandamos por fax. Lo de la oposición y el control al gobierno, eso es una figura retórica, por no decir una falacia. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, de lo que se trata de decir es, oye, pues esto no está funcionando, pues si no está funcionando hay que mejorarlo, y además, si el Ejecutivo controla al Legislativo, al final la labor de la oposición es nula. Nos estamos gastando en dietas, en asistencias a plenos, un dinero que no nos tendríamos que gastar. Es más, ¿y por qué si yo llego alcalde y no tengo conocimientos jurídicos, no tengo conocimientos económicos, jamás he gestionado una empresa? Se supone que un día voy a ser tan inteligente que voy a saber gestionar todo esto, ¿no? O que voy a saber de planificación urbanística cuando no soy ni arquitecto ni aparejador. Para eso en Estados Unidos lo que se dice, usted no se preocupe, que el pueblo tiene que estar representado, por supuesto. Nosotros elegiremos cada 4 años a los concejales que sean. De esos concejales se elige un alcalde cuyas funciones serían las de como un jefe de Estado, digamos, y quien se encarga de gestionar y de continuar los procesos, un gerente que sí que tiene que tener conocimientos técnicos, jurídicos y demás, y que además, para que no coincida y que no se pueda manipular políticamente, si el
digamos que el proceso o el tiempo de duración de una legislatura son 4 años, a esa persona se le pondrá por 6 años y además tendrá que ser elegido por las 3/4 partes del Pleno, para que no haya posibilidad, tenga que llegarse a consenso, que no sea de un partido intentar despolitizar, en el peor sentido de la palabra, la gestión. Y además, ¿cuáles han sido los problemas? Yo creo que muchas veces se llevan a las administraciones. Hasta ahora no había ningún problema porque había dinero, pero lo que no puede ser es que se lleve una gestión, una línea durante una época, entre otro grupo de gobierno. Lamentablemente hay muchas administraciones donde cambian cada 2 años, se tira todo abajo y se empieza a comenzar. Y así nunca se va a llegar a ninguna parte. Entonces, habla de eso. Y además, desde esta línea hay diferentes think tanks, tanto de izquierdas como derechas a nivel nacional, que lo han solicitado también. Sin embargo, ha quedado diluido. Yo se lo comentaba una vez a alguien y me decía que, bueno, que si en España siempre habíamos sido así, que cómo pretendía yo que de repente fuéramos maduros. Oiga, que no es solución decir que como hasta ahora hemos hecho esto, no lo podamos cambiar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pensar en cambio. Hay una serie de temas que se tratan, se habla de circunscrito a ese pueblo, el fracaso escolar. Desde luego lo que no podemos permitirnos es tener generaciones que tienen un nivel intelectual deleznable, porque sin preparación no podremos. O sea, cuando la gente empieza a hablar de que es que tenemos que ser más competitivos, digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si lo que estamos es creando y criando peones. Bueno, pero se habla de una serie de cosas, hay asuntos muy importantes, salen Locke, Bastiat, Krauss, al que ya hemos nombrado, Ginés de los Ríos, hay una serie de pensadores, Ortega, Unamuno, que desde luego les va a interesar. Y luego hay una serie de cosas, aquí yo tengo una nota apuntada, paralelismo entre la Restauración y esta época, es ese ciclo interminable de intentos, frustración, ahora estamos en lo mismo, la Restauración, ejemplo y maravilla de los siglos y de toda y nos lo estamos cargando estupendamente, y hay no solo la descripción de los problemas, sino también de cómo se han producido y cómo se pueden solucionar. Porque se habla de la falacia que supone nuestra democracia parlamentaria. No es una democracia parlamentaria, es una democracia es una partitocracia, como dicen ahora, o partidocracia. No, partitocracia se decía en mis tiempos, ahora se llama partidocracia, pero bueno, es igual, es lo mismo. Nosotros no elegimos nuestros representantes, es mentira. Nosotros no elegimos representantes. Yo cuando voy a votar y deposito mi voto a favor de una lista que me ha impuesto un partido y que da igual, como yo decía en un artículo, le decía, sí señora María, usted cuando vota a José Mari, ese chico tan simpático que es sobrino de una amiga suya, a un paisano que tiene 7 imputaciones por corrupción, pero oiga, que estamos en lo de la presunción de inocencia, bueno, pero está imputado 7 veces, que ya 7 es además un número que tiene un significado mágico. Y luego además a una paisana, una rubia que hay por ahí, que dicen que es muy amiga del jefe local del movimiento. ¿No elige usted qué? Entonces, y luego además hay una cosa, dice la Constitución que nuestros representantes en Cortes no pueden estar sujetos a mandato imperativo alguno. Y ya claro, entonces dice, bueno, pues apaga la luz y vámonos, que es que nos han engañado, porque la disciplina de partido, ¿a ustedes les suena? Es que, claro, se fue al grupo mixto porque como votó en contra de no sé qué, le pedimos el acta. Oiga, despacio. Eso no se llama mandato imperativo. Es decir, nosotros estamos pagando un dinero que no tenemos, que nos lo sacan del hígado, para que los partidos y sus cúpulas vivan muy bien. Porque los partidos se preocupan de que las cúpulas de los partidos vivan muy bien. De todas formas, esto está explicado en el libro. Hay un capítulo que habla de cómo se han compuesto los partidos, ¿no? Habla los de masas y los de cuadros. Exactamente. Y donde único, volvemos nuevamente en Estados Unidos, y quizás sea uno de los paradigmas, los países anglosajones, ¿no? Sí. Uno de los más democráticos europeos ha sido Inglaterra, donde primero se han tomado todas las reformas de cualquier iniciativa, siempre ha nacido en Inglaterra. Bueno, pues en Estados Unidos es donde, digamos, que se siguen manteniendo esos partidos de notables, de tal forma
forma que el representante responde directamente ante el pueblo. Vimos recientemente cuando intentó Obama sacar la reforma de sanidad, cómo tuvo que convencer a sus propios compañeros, y hubieron compañeros que dijeron, oiga, no, porque yo a mis votantes no les prometí eso, y yo lo siento mucho, no te voy por muy de mi partido. Si no votan por partidos, sino votan por lo que han prometido, claro, a sus votantes. Y existe una relación directa entre el votante y la persona, y además es nominal, se vota a la persona, con lo cual vemos como en España, después de casi 40 años de dictadura, se quiso dar una preponderancia a los partidos que al final ha terminado en una partidocracia, y además habla de una figura dentro de los partidos que se llama la regresión paranoide, y está estudiado, ¿no? Cuando los partidos, después de llevar durante un cierto tiempo, terminan cayendo en unas guerras intestinas donde solo se mantiene al que está conforme conmigo, al que discrepa, aunque no discrepe públicamente, sino llega a una reunión y diga, oiga, que yo no lo veo. Y si no lo veo, explíquemelo por lo menos. No, yo no tengo que explicar a nada, así, punto, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía que es así por el artículo 13, y cuando llegó a decirme la tercera vez que por qué era así por el artículo 13, me dice, porque lo digo yo y punto, ¿no? Pues al final termina eso, ¿no? Y es triste. Entonces trata un poco de esa situación, ¿no? Aquí también hubo partidos de cuadros, Cánovas, Sagasta, eran partidos de gente muy selecta, los partidos eran 4 y el gato y nada más. Pero se produce el cambio de los partidos, empieza la revolución industrial, el movimiento proletario, los primeros movimientos sociales, los partidos de izquierdas, y se crean los partidos de masas. La inmediata consecuencia de crear un partido de masas es que la derecha también, o sea, los otros partidos que están enfrente también se masifican, y al masificarse lo que hacemos es profesionalizar al político. Y lo que no puede ser un político es profesional, pero profesionalizamos al político, al funcionario del partido que está arriba y que no deja que a su alrededor crezca nada que le pueda quitar brillo o esplendor. Porque los partidos, además, tenemos un problema con los partidos, que es que hacen una selección negativa. O sea, en este mundo, y nos lo explicaba Darwin y otros, la especie que no ha sabido adaptarse ha desaparecido. Bien, pues y solo sobreviven los mejores. Bueno, pues en los partidos solo sobreviven los mediocres, porque el que está arriba no permite, el que es mejor que él se lo liquida. O sea, solamente los mediocres. Y claro, como cada vez los que están arriba son más mediocres son los que están debajo. O sea, nuestros representantes cobran, pagamos sus servicios como si fueran solomillo, pero nos dan chuleta de pescuezo, no nos dan... De todas formas, ahí también habla esta teoría de que aparte de la regresión paranoide, que al final es lo que tú dices, la gente preparada suele dar un paso a un lado, irse. Mira, pasó un caso yo creo que bastante lamentable, Pizarro cuando tuvo el discurso aquel, el debate en televisión con Solo, yo creo que fue clarificador y el tiempo le ha dado la razón. Sin embargo, Pizarro quedó cansado por lo que sea de la política, se ha ido a su casa, pero no solo en un determinado partido, sino también en otro, por ejemplo, en Canarias. ¿Sabe por qué? Porque sabe que él no necesita esa porquería. En Canarias se ha visto como en la etapa de cuando llegó Juan Fernando López Aguilar, también trajo una serie de catedráticos, de gente intelectuales, que están diciendo que se van a ir y se van a volver, que no estamos hablando de que sea del partido X o el partido Y o el partido Z, sino que suele ocurrir muy frecuentemente, y además habla de que los partidos al final terminan en el nuevo concepto que se llama atrapa todo, donde las ideologías se disuelven, donde mejor no digo nada porque las encuestas no me dan a favor. Oye, que por supuesto que la comunicación política es importante porque hay que saber también comunicar las ideas, pero lo que hay que ser también es fiel con uno mismo, ¿no? Y mantener y defender y salir cuando hay que salir. Hay gente que dice, las encuestas me dicen que soy ganador, no hago debates porque no me interesa, porque al final esto me resta. Me dice que no hago nada, que yo sé que por la inercia voy a ganar, o al contrario, que me dice que voy perdiendo, pues tengo que hacer esto. Al final lo que se trabaja es a golpe de encuestas y no de ideología de solución de problemas, y de decir intentamos hacer un proyecto a corto, una visión a corto, medio, largo plazo, la visión se queda en 4 años en cómo voy a recuperar el poder y ya está. Yo de todas formas pienso que todas las cosas traen su lado positivo, y quizás esta crisis económica va a traer algo positivo, que va a haber un cambio y una reestructuración en nuestro modelo, lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y a lo mejor eso sí va a ser positivo para todos. Claro, porque en teoría se supone que el que se postula como representante de los ciudadanos está para trabajar por el interés general y el interés de los ciudadanos, y realmente lo que están defendiendo es el interés partidista. No hago esto lo tendría que hacer, pero no lo hago porque me resta votos, ¿no? Pues entonces aquí nos hemos equivocado. Claro, eso no funciona. O cuando dice, pedimos
medidas, pero después cuando se hacen las medidas, no, esas medidas, bueno, pero no seamos en ese sentido demagogos, ¿no? Que al final lo que decimos que son todos los partidos, no uno solo, el que cae en recurrir a eso, y que desde luego que hay que poner una reforma. Y otra cosa que yo creo que es grave, que a veces en el tema de las ideas, que pueden ser acertadas, equivocadas, pero de lo que se trata es de debatirle y no pasa absolutamente nada. Vemos como en las televisiones, en las radios, existe un ruido tremendo. Todo el mundo se dice de esto, se insulta, tú tienes una astilla, no, pero tú más, o tú una viga. Si al final se trata de ideas, de dar soluciones, ¿no? Y hemos llegado a un punto en que yo creo que tiene que haber un crack. Dice que nuestro sistema, igual que estaba en la restauración, está agotado, en que va a haber un crack y va a haber una reforma, ¿no? Y mi esperanza, desde el punto de vista del ciudadano, desde luego que es esa. Bien, pues todo eso y mucho más. Se enterarán ustedes cuál era aquella célebre la tercera vía, ya saben, Clinton, Blair, toda esta gente, la tercera España de Madariaga, conocerán un poco mejor muchos pensamientos de Ortega, en fin, yo creo que todo eso va incluido en ese relato de ese pueblo, Matahambres, y de la historia de esa familia, de Pedro Gutiérrez el pastor, que intenta luchar contra la injusticia, y poco a poco van apareciendo todos estos sistemas, todos estos problemas que acontecen y de los que adolece nuestra administración, que dice, como bien ha dicho Antigua, Ibiza no se refieren a un pueblo concreto, sino a un conjunto de los problemas, los ha reunido todos en un pueblo que desde luego Matahambres no, muérete, se tendría que haber llamado, y esto es así. Bueno, nosotros se ha terminado el tiempo. Yo no sé si quiere usted decir algo, sí, porque... Mira, hay un fragmento, y además lo he intentado hacer desde un punto de vista de comunicación política, reiterar esa frase o ese poema de Antonio Machado, que lo repitió... Voy a cerrar con eso. Que lo repitió, además es muy... Suárez. Exacto, lo repitió Suárez en uno de sus discursos, y después otro que es de Antonio Maura, que también fue un liberal y que hablaba de un fragmento que es la revolución desde arriba. Ahí había diferentes vertientes de diferentes filósofos, Ortega que decía que no, que tenía que ser de abajo. Para que no se produzca una fractura, tiene que ser desde arriba. Si se produjera desde abajo, hay una fractura del sistema. En esa línea están la mayoría de los pensadores desde Krauss, ¿no? Claro. Los pensadores liberales. Vamos a hacerlo desde arriba porque desde abajo es la revolución, que es otra cosa. Para que haya una transformación sosegada, en el que vaya paulatinamente y nos demos cuenta. Fructífera. Exactamente, tiene que ser desde arriba. Y además esas palabras de Maura yo creo que tienen todo sentido. Decía que si esperamos más, ya no va a haber solución, y la revolución tiene que llegar desde arriba y tiene que llegar esa transformación y ese cambio, quizás poco a poco, pero tenemos que ser conscientes desde que si no, esto no puede seguir, y además lo estamos viendo en la televisión. Europa nos dice que hay que reformar todo el Estado de las autonomías, nos dicen que los sistemas del ayuntamiento que hay que empezar a recortar gastos, lo del clientelismo político no podemos continuar, lo de, que me parece gravísimo, ¿no? Como a un joven, en vez de incitarlo a que estudie con 18, 19 años, te contrata una administración y lo estás haciendo un fracasado porque a los 33 no tendrá absolutamente nada. Pues eso, y lo que comentabas, nuestro futuro es nuestra juventud, nuestro futuro son esas personas que serán mañana los que serán los líderes de esta sociedad. Si no tenemos ese futuro, si no invertimos en competitividad, en innovación, nos quedaremos sin nada, ¿no? Entonces eso, yo creo que el libro trata de un mensaje de esperanza, de que todo se puede cambiar, pero que desde luego que es necesaria y totalmente la transformación. Bien, pues si quieren ustedes enterarse bastante más ampliamente del asunto, yo les recomiendo la lectura de Historia de un pueblo, que saben que pueden encontrar, entran ustedes en internet, www.ibizamelian.com, y lo encontrarán ahí. Además, si lo quieren por escrito, en el formato normal del libro, también tienen acceso